ponemos el foco en los fenómenos y las prácticas de nuestra sociedad. Observamos y experimentamos para producir ciencia. Transferimos conocimiento para aportar al debate público. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. Investigación, desarrollo e innovación en comunicación. Una serie de podcasts del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación, Héctor Toto Schmuckler. Este ciclo forma parte de las producciones de Anarchivo.podcast, la editorial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Muchas fotos mostraban las ollas, ¿no? Como un primer plano de las ollas, casi simbólico, ¿no? Como este lugar donde se ponen muchos ingredientes, donde están todas trabajando, poniendo los ingredientes en la olla, pero a su vez también esa olla que permite estirar la comida, ¿no? Por el agregado de líquido, que eso hace que se puedan multiplicar las raciones. Es una práctica que no se dio en la pandemia, tiene como una historia previa y ha sido algo que surgió mucho en el trabajo de campo, no solamente lo que sucedió aquí en Córdoba, sino porque este es un proyecto que se desarrolló en todo el país. Esta cuestión de que no fue una situación nueva, sino que fue una profundización de esa situación de hambre, de precariedad y de estas tareas que las mujeres ya vienen desarrollando hace mucho tiempo en los territorios. Durante la pandemia COVID-19, las familias y organizaciones sociales tuvieron la responsabilidad, la necesidad y el compromiso de reconfigurar su trabajo en los barrios populares. Las medidas de aislamiento afectaron especialmente a niños, niñas y adolescentes que se vieron encerrados y despojados de la vida social, del juego, del encuentro. Esa vida cotidiana que sufrió problemas nuevos es el tema del que se ocupa el laboratorio Intervenciones desde la Expresividad. La doctora Iliana Ibáñez dirige este laboratorio de CIPECO. Darle una cámara es darle un poder a esa persona para que pueda expresar lo que pasa en su cotidiano, ¿no? Es como esa mirada subjetiva que de repente puede mostrar lo que para ella, para esos referentes, es sustancial. Cuando en contraposición en las galerías mediáticas estábamos viendo todo el tiempo, ¿no? El tema de los hospitales, las gráficas de los muertos, ¿no? Toda una cuestión en relación a la muerte más que a la vida, ¿no? Como era cuestión del miedo ahí, ¿no? Esa latencia del miedo. Los hospitales, los muertos, la falta, la carencia, y cómo en la construcción, en el agarrar esa cámara y elegir qué es lo que voy a mostrar, elijo mostrar otra cosa, que también se está viviendo en este momento, que tiene que ver con la construcción del lazo social, ¿no? En los territorios. Esa es la potencia del laboratorio, mostrar, y no solamente mostrar en términos de visibilidad, sino también de dar esa herramienta, ¿no? De pensar, Susan Sontag dice, bueno, el disparo de una cámara, estás captando un momento y ese momento pasa a ser parte de una memoria colectiva, lo estás tomando y en general lo que vemos es que los territorios son mostrados por otros. Entonces, cómo nosotros le damos la posibilidad del decir y del hacer, ¿no? Y de poder poner eso en juego y de poder discutirlo con otros y darnos cuenta que es colectivo, porque esto de la individualización y la fragmentación es una lógica, digamos, del sistema actual. Un rasgo particular del trabajo del laboratorio fue que las actividades se desarrollaron en pandemia, es decir, no podían ser presenciales. Por este motivo, diseñaron una propuesta comunicacional educativa a través de las herramientas del streaming. Así desarrollaron el taller de narrativa fotográfica que mencionaba anteriormente la directora del laboratorio. Las fotografías fueron testimonio de las actividades y las experiencias de los niños y las niñas y jóvenes en pandemia. Pero fueron mucho más. Las fotografías les permitieron expresar, evocar y compartir la memoria colectiva desde la sensibilidad. Vemos una secuencia de 5 imágenes en blanco y negro. La primera fotografía muestra 2 pies delgados, descalzos sobre un piso de mosaicos. En la fotografía del lado, los pies están cubiertos por medias con el logo del Club de Fútbol Barcelona de España. Los pies, ahora vestidos con medias, siguen sobre el piso de mosaicos. En la siguiente imagen
La persona se puso sobre las medias los botines de fútbol. Y entre los pies hay un barbijo de tela con el logotipo del mismo club. La siguiente fotografía sigue mostrando los pies, vestidos con medias y botines, pero ahora están sobre el césped de una cancha. La última imagen es del arco de la cancha de fútbol, vacío. La secuencia fotográfica se titula Lo más añorado, el afuera barrial. Estás escuchando un podcast del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación Héctor Totos-Mukler. Voces del CIPECO. Comunicación Pública de la Ciencia. Nosotros hicimos una convocatoria abierta a estas organizaciones y tuvimos 12, 14 niños y niñas en el taller, que fue virtual. La organización era con clases y se les daba de 2 horas y se les daba una consigna para realizar en su casa con los distintos planos. Plano general, otro día planos medio, íbamos así para ver qué es lo que ellos querían mostrar con ese aprendizaje, digamos, con su celular. Y lo que pudimos ver es primero que había cuestiones bastante compartidas en cuanto a la necesidad de buscar espacios propios, privados. El techo como lugar de lo panorámico, de poder ver más allá de las paredes en donde estoy y de los espacios microscópicos, que a mí me parece súper interesante, lo macro y lo micro, porque también buscaron los bichitos, buscaron cosas en el patio, la flor, ¿no? Como cosas que ellos de repente después nosotros hacíamos, cada uno traía su portfolio, los compartíamos, les buscábamos un título y explicábamos o pensábamos, qué es lo que quiso expresar con la foto y a la vez qué es lo que le parecía, hacíamos un intercambio con respecto a eso. Es súper interesante porque en realidad ellos habían descubierto nuevos mundos, lo microscópico, y a la vez estaban buscando la salida, digamos, ¿no? El techo, la ventana que daba un lugar más amplio. En esas búsquedas les llamaba mucho la atención estos puntos en común y ellos también les permitía mostrar una otra cuestión que no solamente, digamos, los barbijos, que también los mostraron, ¿no? O sea, una foto había de los barbijos colgados porque formaban parte de su cotidiano. Y también hubo fotos muy creativas en cuanto a la composición de esa foto, porque, por ejemplo, eran fotos que intervenían ellos. Tenía un placar y el chico sacó una foto costado, sacó el placar, porque es lo que ve todo el tiempo. Y le había hecho una cara al placar, le intervino, diciendo, esto es la pandemia, estoy cansado, estoy harto, o sea, esto es lo que veo. Y justo, otra que también, ¿y qué le pasaba con eso? A otra niña que también tenía esta cuestión de estar cansada, después el gato con atrás de unas rejas, y todo lo representaba él, después otra con el fútbol, el no poder hacer fútbol, y todas estas experiencias sociales que estaban a partir de la pandemia imposibilitadas, y todas las emociones que se iban asociando a eso, que de repente ya no era algo tan individual, sino que era algo bastante colectivo, y poder hablar del miedo, y poder hablar de la ansiedad, una mirada al mundo que nos lleva a pensar como estas técnicas de expresión creativa que podrían pensar simplemente como técnicas de recolección de datos desde una mirada más instrumental de la investigación. Nosotros lo pensamos como formas de intervención. Lo que proponemos es que la creatividad, la expresión, son formas de transformación del mundo, ¿no? El arte como lugar de la potencia. El cuerpo como soporte material de la existencia y como teoría viva que se construye y reconstruye, entre pasado y presente. Nuestra corporalidad va más allá de la mera biología para constituirse como un fenómeno social y cultural, objeto de representaciones y de imaginarios. El cuerpo es símbolo. Digo, qué importante que es en esto de la dimensión sensible de nuestras prácticas, pero también de esa sensibilidad social, porque muchas veces parece que las cuestiones son solamente individuales. Lo que nosotros intentamos expresar, digamos, y mostrar con estas técnicas también, es mostrar que estas dimensiones sensibles, que pareciera que les pasa solamente a una persona, tienen que ver con memorias colectivas y tienen que ver con la dimensión social de las prácticas, que es un poco lo que no se tuvo en cuenta durante la pandemia. ¿Qué es lo que nos interpelaba de la pandemia? ¿Qué es lo que nos daba miedo de la pandemia? Muchos hablaron del miedo que le pasara algo a sus papás. La mayoría no tenía miedo que le pasara algo a ellos. Tenían miedo de sus padres. Y obviamente los hermanitos más chiquitos porque había bebés, había toda una cuestión del miedo y el desconocimiento. Porque si hay algo
que no hubo fue una buena comunicación de esto. Uno puede entender el principio de la pandemia, porque nadie entendía nada. Pero no hubo un cuidado con respecto a lo que cómo los medios interpelaban a la sociedad. Y esas tasas de muertes, esas imágenes de los hospitales, todo eso lo veían los niños y las niñas, fuertemente interpelados por el discurso de la muerte. Y no hubo mediaciones, no hubo ninguna mediación. O sea, los padres estaban viendo cómo sobrevivir, cómo cubrir la alimentación cotidiana. Los docentes estaban viendo cómo aprendían a usar las plataformas. Y a nivel emocional y social de lo que les estaba pasando a ellos, digamos, estas interpelaciones diarias de la muerte, no hubo desde el Estado, desde ninguna institución, una palabra, una mediación, y mucho menos desde los medios, como cuidemos los horarios en que hablamos de esto. Pensemos que los niños y las niñas están todo el día en su casa, todo el día interpelados por los dispositivos. Bueno, ahí también el rol social de los comunicadores, ¿no? Tanto de periodismo como también de quienes piensan las lógicas comunicacionales, no solamente es el que se expone, que me parece eso central. Nosotros pensamos en esa cuestión, en lo social de la salud. Los laboratorios del CIPECO son espacios dinámicos de producción. Investigan prácticas y productos de periodismo y comunicación. Desarrollan propuestas e innovan en metodologías, lenguajes y formatos. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. El trabajo del laboratorio Intervenciones desde la expresividad es un aporte significativo para reconocer las resonancias de la pandemia COVID-19. Un acontecimiento que implicó pérdidas materiales y afectivas, aislamiento y distanciamiento social y profundas transformaciones en la vida cotidiana. Este escenario sigue mostrando las consecuencias que son diferentes y desiguales según la posición que ocupan las personas en la estructura social. Los resultados del trabajo del laboratorio son insumo imprescindible para pensar el lugar de la comunicación en la transformación para mejorar la vida de las personas. También para discutir la forma de acercarnos a las personas y los lugares que son sujetos y objetos de las investigaciones. Este laboratorio surge en realidad del interés del equipo de investigación por hacer visible algo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho, darle una institucionalidad a algo que nosotros ya hace tiempo que venimos trabajando, que tiene que ver con las técnicas de expresión creativas y que tiene que ver con una forma de pensar la investigación, no como algo separado de lo que se llama transferencia, extensión, sino como la investigación con su dimensión en intervención. Y eso tiene que ver con una mirada sobre lo que es la ciencia que nosotros estamos realizando. Y con nuestro trabajo interdisciplinario, nosotros en el equipo tenemos nutricionistas, psicólogos, comunicadores. Es un equipo interdisciplinario que ya hemos construido un lenguaje en común. Es la cuestión performativa de los medios y hoy por hoy de las redes, de las tecnologías, cómo desde el discurso científico construimos otra manera, pero a la vez que tiene que ver con nuestros circuitos de divulgación, de circulación de nuestros conocimientos, pero a la vez cómo generamos otros modos de llegar a un público más masivo, pero siempre desde el respeto, ¿no? Siempre desde el respeto a la palabra del otro, porque ¿cuál sería nuestro objetivo? Uno de nuestros objetivos más importantes, digamos, que tendría que ver con poder incidir en políticas públicas. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Que todo esto que hemos trabajado durante tantos años pudiera hacer una diferencia en cuanto a cómo el Estado interviene en los territorios. Es por un lado eso, por otro lado poder incidir en decir, bueno, hay otras maneras de trabajar y podemos construir con otros colegas nuevas metodologías y nuevos modos de acercamiento. Digo, la idea no es solamente generar estos productos o generar conocimiento, sino cómo eso incide en otros niveles. ¿Qué es? En realidad lo que debería ser la práctica de investigación, deberíamos poder alimentar otras formas de trabajar en los territorios. Esto sería lo que es vinculación, digamos, de qué manera hacemos la vinculación, de qué manera construimos estos puentes entre las distintas instancias de la construcción de una investigación. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a hacer unas cartillas con respecto a lo que pasó en los talleres y una galería fotográfica, pero y a la vez también esto de generar puntos de encuentro con los equipos de investigación o generar materiales que puedan ser también llegar a nuestra misma comunidad científica, porque también estamos pensando en la necesidad de repensar las metodologías. Hasta aquí hemos compartido información sobre el trabajo que desarrolla el laboratorio Intervenciones desde la expresividad,
experiencias de niños, niñas y jóvenes en pandemia, radicado en Sipeco. Hemos escuchado el testimonio de su directora, la doctora Ileana Ibáñez. El equipo interdisciplinario del laboratorio está constituido además por Juliana Huergo, Julia Angeli, Florencia Bainotti, María Valeria Buslaimán, Florencia Páez y María Laura Simoni. El perfil de ayudantes y adscriptes al laboratorio se orienta a estudiantes avanzados, graduades o estudiantes de posgrado en comunicación, antropología y sociología, con interés en las experiencias de niños, niñas y jóvenes. Se valora la experiencia previa en investigación, extensión, uso de redes, como también conocimientos específicos de las orientaciones en comunicación. Te invitamos a contactarte con el observatorio enviando un mail a sipeco@fcc.unc.edu.ar. Este es uno de los 9 episodios de la serie Voces del Sipeco. Voces del Sipeco es un podcast realizado por la editorial Anarchivo junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Coordinación General, Marta Pereira y Paula Morales. Producción y guionado, Marco Tonelli y Florencia Brandolini. Locución de Jessica Primitz, Lucrecia Ullate y Leonardo Sánchez. Artística, Ignacio Zablowski. Realización, Multimedia Estudio. Te invitamos a escuchar la serie completa en anarchivo.podcast.